o 150 hectáreas, no me acuerdo cuánto les dije a ustedes. Si es las 100 hectáreas individualmente, tendrán que repartirlo así en 10 usuarios. 10 usuarios con el mismo cultivo todos, ¿sí? Pero con igual porción de tierra, de superficie de riego, o de distinta, la suma debe dar 100 hectáreas, ¿no? Yo aquí las hice, aumento así de 10 hectáreas, ¿no? Para 10 usuarios de 10 hectáreas, ya son las 100 hectáreas totales para un mismo cultivo, pero de esta manera lo van a distribuir ustedes, el que sea individual. Si es un equipo de 2, entonces tendrán que hacerlo de esta manera. Son 2 cultivos ahora, los mismos 10 usuarios. 10 usuarios, y en este caso serán, aquí está, repartir 5 usuarios con el cultivo número 1 de una persona y 5 usuarios con el cultivo de la otra persona. De igual manera, esos 5 usuarios pueden tener, pues, desde la suma de las 75 hectáreas, pero individualmente pueden tener, pues, 75 entre 5 o distribuirlas como ustedes mejor les parezca, con distinta área, ¿de acuerdo? Lo mismo Prof, que, pero nos había dicho que los equipos de dos, uno era de 100 y otro de 50. bueno, si es de 100, entonces hacer lo mismo. ¿De cuándo serían? Si es de 100, entonces tendrán aquí 5 usuarios con, ¿cuántas? Con 10 25. hectáreas, ¿no? 10 hectáreas, estos 5 usuarios con 10 hectáreas, con 20 hectáreas, ¿no? 5 por 2, 10, ¿sí? Con 20 hectáreas aquí. Uh-huh. El usuario número 2, 5 hectáreas, el usuario 3, 20 hectáreas y así, ¿no? Y el otro es 50 entre 5, ¿me queda de cuánto? De 10. Entonces, un usuario con 20 hectáreas y otro usuario con 5 hectáreas. Aquí es de mitad y mitad, 75 y 75, porque tienen 15 cada uno. ¿De acuerdo? Está claro eso, Sí. ¿no? ¿Sí? En el caso, o sea, estas 3 láminas solo van a presentar una, ¿no? La que le corresponda a cada quien, no las 3, la que le corresponda a cada persona. No es que aquí lo dividí yo en 3 porque son distintos. Si es 3 el caso de Moy, pues aquí también, Moy, tendrás que dividir ¿en cuántos, Moy? En 3 usuarios, en 10 usuarios 10 también. usuarios. En 10, todos tienen 10 usuarios de riego, ¿no? Pero tendrán que hacerlo. En este caso, Moy, pues creo que les dije de 100 también, y 50 y 50, ¿no? Sí, así es. Entonces, 5 usuarios, pues con 20 hectáreas, ¿sí? Para que tengas tus 100. Y luego, aquí lo repartí en 2 usuarios, uno de 30 y otro de 20, y 3 usuarios, dos de 20 y uno de 10. O sea, al final de cuentas, tú tienes que sumar en esos 10 usuarios tus 150, tus 200 hectáreas, pero con distinta porción, ¿no? Igual, o para que sumen las 5, ¿cómo se llama? Los 3 cultivos con esta distribución de 3 distintos, ¿no? ¿De acuerdo? Muy. Sí, Iguales doctor. son distintos. La suma tiene que ser 50 y 50 y la suma tiene que ser 100. Tú ya lo repartes en 3 usuarios, o en 2 usuarios, o en 5 usuarios, ¿sí? De igual cantidad de hectáreas o distinta. ¿Sí? ¿Sale, Moy? ¿Estamos, Moy? Sí, doctor. Vale, entonces, yo creo que eso está ahí. Después, aquí les he puesto, no sé si vimos la tabla esta ayer. ¿Para qué es individual? Pues en lugar de tener aquí los cultivos, es un solo cultivo, podrá poner aquí volumen neto de agua por cultivo o para él la lechuga o el cultivo que tenga, si es individual, y luego aquí los 10 usuarios y cada uno con su requerimiento de riego. Por usuario, ahora vamos a hacer ¿cómo se llama? La suma de uso consultivo y volumen mensual. ¿De acuerdo? Aquí es usuario 1 hasta el usuario
10, y todos tienen 10 usuarios, con distinta área y con distinto cultivo. Sí, correcto. Oiga, Doc, ¿y lo tenemos que dividir obligatoriamente en 10 usuarios o es como uno quiera dividirlo? Sí, en 10 usuarios todo. Lo distinto es la superficie de cada usuario, pero la suma pues tiene que ser el total que tienen, o repartido como quieran. Sí, pero sí, 10 usuarios, Kevin, para todo. ¿Sale? Gracias. Sale. Este es el volumen neto y este es el volumen bruto. Ya eligen ustedes una eficiencia global. Involucra lo que habíamos comentado, ¿no? Pérdidas por evaporación, pérdidas por infiltración, pérdidas por desperdicios, pérdidas por mala aplicación, ¿no? Etcétera. Entonces yo les decía que ahí busquen entre 80 y 90%, ¿no? Sí, con un valor de ese, pues el que elijan en ese rango. Según quieran estar, pues menos agua, pues mayor eficiencia, ¿no? Pero si les falla, pues ya valió, ¿no? Ya van a repartir menos agua. Pero yo creo que entre el 80 y 90 estaría bien el que elige. Si quieren ser más conservadores, pues se van al 80. Si van a estar muy pendientes, si es un distrito de riego de iniciativa privada de ustedes, a lo mejor sí alcanzan hasta el 95%, ¿no? Porque es su dinero y dicen, pues yo lo cuido. ¿Sale? Entonces, es eso, entre el 80 y el 90%. Para el volumen bruto también, del usuario 1 hasta el usuario 10. Las gráficas, la gráfica aquí tienen dos gráficas, una que es el volumen mensual total, la suma de todos los usuarios, y el volumen acumulado. Esto es el volumen mensual con considerando la precipitación efectiva y sin considerar la precipitación efectiva. Lo mismo acá, volumen acumulado considerando la precipitación efectiva y sin considerar la precipitación efectiva. ¿Sí? Son las dos gráficas obtenidas de las tablas anteriores. Ese fue el volumen neto y aquí está el volumen bruto. ¿Sí? Volumen bruto, si lo pueden hacer en una sola gráfica, ¿eh? Las 4, aquí tendrían entonces 4, si fuera una sola lámina, pues aquí tendrían 4 barras y acá también tendrían 4 barras, ¿no? 2 de volumen bruto y 2 de volumen neto, ¿no? En cada una de estas puede ser en uno solo o como está aquí, como quieran. ¿Sale? Luego habría que obtener los volúmenes y niveles característicos. Los volúmenes y niveles característicos, para ello requieren ustedes pues conocer el mapa de uso de suelo en la cuenca, ¿sí? Porque estamos aceptando que todo lo que va a llegar a la presa pues es proveniente de la cuenca, todo lo que arrastra el viento, la lluvia y el propio río, ¿no? O a través del río va a llegar aquí. Entonces requieren ese mapa con los porcentajes y áreas que aparecen en la tabla de al lado. Este número de descubrimiento pues tampoco es necesario, ¿no? Si alguien lo tiene y lo hizo, pues lo pone, si no, pues no es necesario, no lo requerimos tanto. A mí me da una idea para saber si cuando quiero conocer el descubrimiento medio, ¿no? Rápidamente puedo obtenerlo con este valor y estimar si lo que dicen es correcto. ¿Sale? Pero bueno, si lo tienen, lo ponen, si no, pues no. Salen estos valores, sí, los de la tabla. ¿De acuerdo? No hay dudas ahí, Moy. Seguiríamos aquí para calcular el volumen de asolve. El volumen de asolve, como recuerdan, vimos ahí como 3 o 4 fórmulas, unas empíricas que solo eran función del área, y esta que es la de Namba, que se involucra precipitación y suelo desnudo, suelo cubierto, esa es la que utilizan. Entonces requieren ustedes el área de la cuenca, requieren el nivel topográfico, requieren el área de suelo desnudo, el área de suelo cubierto y la precipitación media anual obtenida
con los criterios de Thiessen o con el método de Isoyeta, ¿no? Si es que lo tienen también en la otra, en el estudio hidrológico, ¿no? Si aparece, si no, pues bueno, habría que la aritmética, buscan, si no alcanzan a hacer todo eso, pues con la aritmética, ¿no? Una media de todas las precipitaciones medias anuales, sí, que tengamos, pues de la estación que elijan. ¿Sale? Luego tendríamos acá, para eso, para eso me sirve a mí el mapa que les pedí de estaciones climatológicas, ¿no? Para ver cuáles están en la cuenca y ahí pueden usar la media, si no se les hace muy pesado hacerlo con Thiessen o con isoyetas, pues bueno, con la aritmética, que eran las 3 maneras de obtener esa precipitación media anual. Volumen útil, vida útil, perdón, en años, la pérdida del suelo en resultado de aplicar la fórmula y finalmente la pérdida en metros cúbicos por año en función de la vida útil. ¿Sale? Entonces, esta es esta tabla que nos va a permitir obtener el volumen de asolve producido por la cuenca y que va a llegar a retenerse en la presa. El siguiente es para obtener el volumen, la carga sobre el vertedor. La carga sobre el vertedor, pues la pueden obtener ustedes si alguien hizo el estudio lógico con el EKHMS, pues ya como lo hicimos en clase, solo hay que agregar la presa y nada más, ¿no? Las características del vertedor. Si no, pues lo hacen de manera no permanente, únicamente el gasto pico, un gasto pico asociado al periodo de retorno de 5,000 o de 10,000 años, y este gasto pico de entrada va a ser igual al gasto pico de salida, ¿no? Porque estamos aceptando que no se va a regular nada. Obtienen el periodo de retorno, les decía, de 5,000 o 10,000 años, el gasto que tengan. El coeficiente de descarga, habíamos comentado que está alrededor de 2. Propuesta de la longitud del vertedor, van a ser varias propuestas hasta que queden satisfechos con la carga, suponen una longitud y calculan la carga sobre el vertedor. Si esa carga del vertedor les satisface, es decir, que recuerden que les había comentado que hay que buscar cargas de vertedor pequeñas que nos aseguren pues menores presiones, fuerzas debidas a la presión del agua en la presa, ¿no? Más elevación del agua, la fuerza va a ser mayor, la presa va a requerir más volumen de concreto o geometría más amplia en la base. Y nada más, son las columnas, los valores que van a llenar aquí, si es que se viene en régimen permanente o no permanente. Si yo veo distinto gasto, pues voy a asumir que lo hicieron en régimen no permanente. Si veo el gasto igual que este de acá, el gasto de entrada igual al gasto de salida, pues entonces asumiré régimen permanente y que lo hicieron básicamente utilizando la fórmula inmediatamente, ¿no? La del vertedor. Después tendríamos el cálculo del Fetch, y el cálculo del Fetch, pues tendrían que hacerlo para esta superficie chulada, va a corresponder al nivel del agua en el NAME, la superficie o espejo del agua, es una superficie de agua, y obtienen el Fetch, pues trazando líneas desde la boquilla de la presa o del eje de la cortina hasta cortar el perímetro de esa superficie, la longitud más grande que le resulte, pues ese será el Fetch, pasando esa línea siempre por la superficie libre del agua, que toque la superficie libre del agua, ¿de acuerdo? Me indican aquí cuál es en esta imagen, y tienen la elevación. ¿Sí? No puede salir del espejo de agua. ¿No qué? Perdón, No vuelve otra vez a decir. ¿No puede salir del espejo de agua entonces el Fetch? No, bueno, tú puedes trazar líneas, por ejemplo, de aquí a este punto de acá, ¿no? Ajá, sí. Y entonces no es el Fetch porque supone que esto es más del tema de oleaje, ¿no? Pues los océanos, en el mar. Oh, ya. El oleaje solo se genera sobre la superficie libre del agua, el oleaje por viento, solo dos maneras, ¿no? Oleaje por viento o oleaje por marea. Sí, entonces es básicamente asociado al viento, por eso buscamos que donde esté la superficie libre del agua en contacto con el viento, ¿no? Si aquí no hay agua, pues no va a haber oleaje, por tanto, por ahí no pasa el Fetch. Tiene que ser siempre en contacto con el agua. ¿Sí? Sí, sí, ya. Estamos actuando en oleaje debido al viento. Gracias. Sí. Aquí obtienen la elevación del aire, ¿dónde estamos? Aquí.
Acá, acá. Aquí. La elevación de la superficie libre del agua en metros, la longitud del fetch y la altura de la ola. Elevación de la superficie libre del agua, esta elevación tiene que ser la del NAME, ¿sí? Porque el fetch lo calculan para el NAME. La altura de la ola, aquí habíamos visto dos fórmulas, me acuerdo la de Irvaren y la de otro individuo, no me acuerdo, creo Stevenson. Sí, era Stevenson, me parece. Entonces la calculan pues con la que involucre más términos, ¿no? Que creo que es la de Irvaren, ¿sí? ¿Sale? Entonces es lo que van a obtener aquí. Este es un perfil de la sección transversal de la zona de la boquilla. Es decir, ustedes van a hacer el perfil transversal de todo este eje, ¿no? De la cortina. Lo obtienen pues con AutoCAD, con ArcGIS o a mano, como quieran, ¿no? Cortando curvas. Que a mano pues es contar con las curvas de nivel, vas obteniendo distancias y ves qué curva estás cortando, ¿no? Y esa es la elevación, ¿sí? Y así te vas cortando curvas y mides distancia horizontal y elevación, distancia horizontal y elevación, y así puedes generarlo a mano, ¿no? Si quieres hacerlo de manera manual, si no, pues con ArcGIS o con AutoCAD obtienes el perfil, este de aquí, donde va a estar colocada su presa. Este nivel del fondo debe de coincidir con el nivel del fondo que me mostraron al principio, ¿no? En las primeras diapositivas o láminas. El volumen de Asolve está aquí. Aquí, bueno, digamos que es un resumen, ¿no? Colocar el volumen de Asolve, el volumen útil. El volumen útil, recuerden que viene de allá de la demanda anual, de los usos consultivos. El volumen para control de avenidas, de la gran curva de elevaciones, capacidades, porque lo que van a obtener ahí ustedes es la elevación del NAME. Con esta elevación del NAME obtienen este volumen, el que está entre el volumen entre el nivel del NAMO y el nivel del NAME. Ese es el volumen que me darían. De gráfica lo tendrían que obtener de las curvas, elevaciones, capacidades. El volumen para oleaje, igual, ¿no? Este volumen para oleaje, pues digamos que es, en términos generales, el de la corona, o la elevación de la corona menos la elevación del NAME, ¿sí? Es el volumen que se encuentra en esa zona, también obtenido de las curvas, elevaciones, capacidades, ahorita lo vamos a ver, y los niveles, volúmenes característicos y niveles característicos, el nivel del fondo, el nivel de aguas mínimas ordinarias obtenido con el volumen de Asolve, el nivel del NAMO obtenido con el volumen útil, el nivel del NAME obtenido con la carga sobre el vertedor, el nivel de la corona obtenido con la altura de la ola y el fetch, ¿sale? Y estos niveles pues también nos van a indicar en sus curvas, elevaciones, volúmenes, esta que está aquí, ¿sale? El volumen para avenidas, como habíamos comentado, es el que está entre el NAME y el NAMO, entre este valor que tengamos aquí en el eje de las abscisas y este valor que tengamos acá en el eje de las abscisas también, los indican aquí, o los obtienen de aquí, los indican y los miran, ¿no? ¿Cuáles son? Y los anotan allá en su tabla, ¿sale? ¿Dudas de esto? ¿No, verdad? Claro, como el agua cristalina, muy. Sale muy. De acuerdo, seguimos. Y una vez que tienen la siguiente lámina, van ustedes a dibujar, digamos, cómo quedaría su perfil de la presa. Identifican dónde van a dejar el vertedor, ¿sí? Dónde lo van a localizar regularmente, pues que caiga el agua directamente sobre el río, ¿no? Si no hay espacio, pues será en otro sitio o de manera lateral, ¿no? Y luego incorporarlo de manera lateral, pues si no se puede aquí, de manera lateral, y luego incorporarlo con un canal. Aquí esto es directamente, y en lugar de tener ese canal, pues lo que tiene es un salto de esquí, ¿no? Para alejarlo de la presa, el vertedor, ¿sale? Lo común es dejarlo aquí, ¿no? Si hay espacio, para hacer menos obra, ¿sale? Entonces, esta es la parte de aquí que salga pues más económico.
Esto es lo que tienen que dibujar en su perfil y luego, acuérdense que este debe coincidir con el anterior que les pedí, porque luego me ponen otro distinto, ¿sí? Con este de acá, ¿sí? Deben de ser iguales, luego los veo distintos. Digo, ¿qué pasó aquí? Ya me lo cambiaron. ¿Sale? Y eso, digamos que es pues, la práctica que tienen que entregar el 4 de mayo. Hasta las 23:59, ¿no, Kevin? ¿Comentarios, dudas, aclaraciones? Correcto, Doc. Sale, no hay dudas. ¿Alguien más? ¿Quién más está por ahí? Tenemos 15 personas, solo los que madrugaron. ¿Quién más? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Guadalupe? ¿Maciel? No hay ninguna duda. ¿No? Arturo. Y el otro Arturo, no alcanzó a levantarse. Arturo Barriga. Sí, doctor, aquí estoy. Gracias. ¿Ves? Sí, pero no hay dudas todavía. ¿Y ves Monterrán? ¿No? Amapola. ¿Cómo estás, Amapola? Bien, gracias, maestro. No, profe, ahorita no hay dudas, ya cuando lo estemos haciendo. Oye, ¿qué pasó con Roberto? No, ayer no viniste, Roberto, ¿dónde andabas? Sí, vine. Aquí estoy. Bueno, no te conectaste, más bien no te conectaste, ¿estabas ahí en tu casa durmiendo o qué? No, sí me conecté, porque no activé ni mi cámara ni el micrófono. Oiga, Doc, Oigo, disculpe, de ahí de la donde se tiene la superficie máxima inundada, donde tiene todas las curvas y se ve ¿cómo le llamó Jesús? ¿El fetch? Ajá. ¿En qué programa utilizó para que se viera así como azul, pues toda esa parte donde está el espejo de agua? pues convirtiendo a un polígono la curva de nivel y los extremos de la ¿cómo se llama? Del eje de la presa. ¿Le metió un hatch acá? Sí, con un hatch, así es. Ah, ok. Con eso. Es así. Muy bien. Y esto del uso consultivo se obtiene todo del Chromebook y Clip. Para que sea más rápido con Penman, ¿no? Con el programa, creo que lo estoy pidiendo con Penman, chéquenlo aquí, a ver, déjenme checarlo. A ver. Penman Monhate. Así es, con ese criterio. Con el programa, pues. Sí, el de Chromebook y Cleanbook. Así es. Y la gráfica esta, donde viene la evolución temporal del uso consultivo, que es... ¿Está? Sí, ¿ahí también se obtiene o es a uno nada más la gráfica con los datos que nos arroja? La puedes verificar desde Chromebook, también de hecho esta que aparece en la pantalla es la que maneja Chromebook. Ah, ya. Ah, muy bien. O desde afuera como quieran. Perfecto. Y para el volumen mensual, neto o bruto, la división que se hará para cada usuario va a ser equitativa. Puede ser, digamos, con la misma, ¿te refieres a que sea en la misma área, superficie? Ajá. Puede ser, pues sí, lo más fácil sería igual, ¿no? Para todos. Sí. Pero pues, depende de cómo tengan sus espacios para hacerlo igual. Claro, también. Depende de su zona, ¿no? Si pueden lograr hacerlo igual, pues igual. Si no, pues distinto. ¿Y los usuarios? El número de usuarios sí es igual para todos, 10 usuarios para todos.
Ok. Y esos 10 usuarios, sus parcelas deben de estar antes del pueblo, a un lado, o No más que haya suficiente, que el agua llegue por gravedad, porque recuerda que tienes que llevar el agua de la presa con un ajá, canal hasta la zona de riego, y es por gravedad. ok, Tu límite, ¿cuál es el límite? Pues tu límite debe de estar a una elevación, tu zona de riego, nivel del terreno, debe de estar a una elevación pues menor que que el NAMIN, para que pueda llegar a gravedad, ¿no? Digamos así, claro. porque cuando el agua esté un poquitín arriba del NAMIN, pues pueda llegar, ¿no?, a gravedad, porque la situación más mejor, pues cuando el agua está en el NAME, ¿no? Tenemos más carga para que llegue, pero va a ir bajando, en algún mes estará por debajo del NAMO, ¿no? Entonces, pues, ya sobre todo al final de la temporada de riego, ahí ya estaría pues ya por debajo del nivel, entonces tendría que, digo, por debajo del NAMIN. Entonces, si tienes un NAMIN, el NAMIN está a 1500, pues bueno, pues tus tierras pues deben de estar pues en la 1480, ¿no? O por ahí, 10 metros abajo, pues para que pueda llegar el agua por gravedad. Perfecto, gracias, Doc. Y en ese caso, cerca del pueblo o lo más cercano a la obra. Pues, también la idea es que esté lo más cercano a la obra, a la presa, ¿no? Para que también tu canal sea menos de menor longitud. De longitud, sí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. A los que somos 2 personas son 150 hectáreas. Respecto a los usuarios, no entendí mucho. O sea, ¿cada persona del equipo va a hacer 150 hectáreas? No. Para 2 personas dijimos que iban a repartir unos 100, una persona 100 y la otra persona 50 hectáreas, creo que así le dijimos. Ajá, sí. Entonces, cada uno va a tener 5 usuarios. El usuario de 100 puede dividir, si quiere repartir equitativamente, pues tendrá 5 usuarios con 20 hectáreas cada uno. Ajá. Y el de 5 usuarios, el de usuario de 50, la persona con el otro cultivo con 50 hectáreas, pues puede tener ¿cuántas? Los otros 5, ¿no? Serían 5 usuarios con 10 hectáreas. Ajá. Entonces, en este caso, solamente mostraríamos una lámina con los 10 usuarios. Así es, de esas 3 láminas que están aquí, de la figura 11, Ajá. no van a poner las 3, ¿no? Solo van a poner la que les corresponda. Porque aquí esta es la correspondiente a un usuario, esta lámina que ven ahora, esta es la correspondiente a 2 usuarios, y esta es la correspondiente a 3 usuarios, por eso no le cambié aquí la figura. Todas son la figura 11, solo van a colocar, si es un usuario, pues va a colocar esta, la de 100 hectáreas, con 10 usuarios, hectáreas repartidas como quiera, ¿no? O igual de 10 o de distinta superficie, ¿no? Oh, ya. Oh, bien. Entonces, las 150 hectáreas son las 150 hectáreas son entre los 2 integrantes y ya lo dividimos 100 y 50. ¿Es correcto? Oh, bien. Y cada cultivo debe tener 10 usuarios. 5 y 5. 5 y 5. Ok. Gracias. ¿Sí? Sean los 10 usuarios, así es. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Más preguntas? Bueno, aquí tienen. ¿Quién más pregunta? ¿Quién más? ¿Quién más? No, pues nada más. ¿Sí? ¿No más? ¿O sí más? ¿Alguien más? No, profe. Sí, dime, Miret. Ah, no, Miret no se ha reportado, Miret. No, doctor, no hay ninguna duda. ¿No? ¿Carolina? No, profe, ya está que lo estemos haciendo. Bueno, pues ahí vamos a estar para que a veces no vamos un poco rápido, pero bueno, pues ahí me insisten. Sí, gracias. Si no hay más preguntas sobre esto, vamos a pasar a
a otra cosa. Vea, Doctor, yo sí tengo una pequeña duda. dime. ¿Qué tan lejos tiene que estar el área que vamos a regar de la boquilla? Ya que, por ejemplo, a mí en la parte que me tocó, eh, donde estoy, pues inicia casi casi la cuenca, no hay mucho, zonas de riego, muchas parcelas. ¿Qué tan lejos puede ser hacia abajo La limitante esa es la elevación de la hacia superficie del agua. abajo la presión? ¿No? O sea, en principio no debería haber ninguna limitante, porque la otra, como va a ser también, digamos que va a haber una zona de riego por aspersión, entonces puedes usar equipo de bombeo, nomás que va a salir más caro, ¿no? Entonces, si quieres que todo sea gravedad, en la medida posible, pues la limitante es la elevación del NAMIN, lo que te había comentado, ¿no? Si tu elevación, tus tierras están muy cerca, pero están por encima de ese nivel, pues ya no vas a cumplir con el riego, ¿no? La gravedad, Ojo. sobre todo, tendrás que hacer, pues, utilizar equipo de bombeo más de mayor potencia, ¿no? Para que no solo des ¿cómo se llama? La cantidad de gasto que se requiere y la presión que requiere el aspersor, sino además por ese desnivel que vas a vencer, pues tendrás que sumarle ese desnivel, ¿no? A la presión requerida. O sea, si tú tienes una zona de riego, por ejemplo, el nivel está en la mina está en la 1500, quizá, pues yo una zona de riego que esté, pues no tengo otra más que hay un usuario que está en la elevación 1510, 10 metros por encima. Y si tu aspersor requiere una presión de 4 kilogramos, por ejemplo, para repartir, para que moje toda la zona que se requiere, pues entonces tendrás que tener un equipo de bombeo que te proporcione una carga que venza los 10 metros que tienes de desnivel, más los 40 metros de los 4 kilogramos, ya son 50, más las pérdidas de energía por fricción y por cambios de dirección, ¿no? Si las vas a considerar, pues tendrías un equipo, pues ya calcula la potencia, ¿no? La potencia ya ves que es igual al producto del peso específico por la cantidad de agua, por el gasto y por la carga a vencer, y la carga a vencer son esos 10 metros más lo que necesita de presión, 4 más las pérdidas, y las pérdidas pues, son función de la longitud de tu tubería, ¿no? Por fricción. Ponle un 10% de tu longitud, si tienes una longitud de unos 300 metros, pues el 10% ¿cuánto es? 30 metros. Entonces ya tendrías que sumarle eso, ¿no? Ok. Depende de eso, tienes que calcular, ¿no? O exagerándole pues en eso de las pérdidas por fricción. Sí, pero es el inconveniente que habría. Pero puede estar, el tema si es riego por aspersión, pues no hay limitante en cuanto a topografía, ¿no? Porque al final de cuentas vamos a ver un equipo de bombeo, solo que te va a salir más caro. ¿Sí? Ok. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, ya también, si tu longitud de canal también está muy alejada, ya ponle unos 50 kilómetros, 100 kilómetros, eso también ya hay que pensarlo, ¿no? Ya hay que pensarlo, y entonces a lo mejor sale más barato utilizar equipo de bombeo que hacer todo el canal en esa longitud, ¿no? O sea, ahí es el tema también económico. Pero yo creo que van a quedar por ahí cerca de la zona, aguas después del poblado. Ok. Gracias, doctor. ¿Más preguntas? ¿No? No hay más que comentar. ¿No? No, prof, no hay ninguna. Cero preguntas. Bueno, entonces vamos a ver otra cosa. Déjenme ver.
Vamos a ver el riego por aspersión, un poquito para que luego pasar a calcular fundamentalmente cuántos aspersores, qué características, qué separación y los diámetros de tubería, ¿no? Diámetros de tubería que se requieren para poder llevar el agua al usuario. Entonces, el riego por aspersión, como su nombre lo dice, pues es un riego donde se pretende que la lluvia se dé por medio que el agua llegue por medio de una lluvia, ¿no? Por medio de una lluvia, pues a toda la zona de cultivo o al marco de riego o área de influencia que va a tener cada aspersor. Es un sistema de riego, pues, a presión. Requerimos un equipo de bombeo o una cierta digamos, carga para poder proporcionar la lluvia que se requiere. ¿Qué se busca? Pues que esa lluvia sea homogénea, es decir, que moje de manera igual, pues todos la superficie que se tiene. Eso, pues, es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de características climatológicas, fundamentalmente el viento. Si hay viento, pues ya no hay, ¿no? Ya no se va a hacer con tanta uniformidad. Luego depende también del tamaño de las gotas de la lluvia. Si es una lluvia fina y hay viento, pues peor tantito, ¿no? Si es una lluvia fina y hay mucha temperatura, las temperaturas son altas, pues entonces corremos el riesgo también de que parte se evapore, ¿no? Sobre todo si los tiempos de riego, pues son de una jornada, por ejemplo, ¿no? Muy, muy prolongados, hasta 8 horas, pues entonces ya vamos a tener una pérdida de agua importante por esa temperatura. Siempre también se busca regar, pues, en zonas, digamos que en la tarde-noche, ¿no? Cuando la temperatura es menor, pero cuando en la tarde, pues ya nadie quiere trabajar, ¿no? Entonces tampoco es tan directo hacerlo, ¿no? Porque, pues, depende de las personas. Entonces, son, digamos, algunos inconvenientes que tiene. Otras ventajas que puede tener es que requiere de menos de mano de obra. Este tipo de sistemas de riego, pues, no requiere una preparación del terreno como si lo requiere un sistema de riego a gravedad, ¿no? Por surcos, que hay que preparar la tierra. Tampoco la topografía es un inconveniente, ¿no? Porque, bueno, con equipo de bombeo, pues se puede proporcionar el agua al sitio que se necesite. No requiere también de un suelo definitivo en cuanto a su textura, es decir, arenoso o impermeable, ¿no? O franco. Puede usarse en cualquier tipo de suelo. ¿Cómo manejar esto? Pues bueno, dependerá de la velocidad de infiltración del agua en el terreno. Si es un suelo arenoso, pues debo de tener cuidado en la cantidad de agua que voy a estar proporcionando en esa lluvia, esa intensidad de lluvia en milímetros por hora que estaré proporcionando, comparada con la infiltración también en milímetros por hora, ¿no? Para que no se encharque. Si yo le estoy metiendo mucha agua, mucho más que la velocidad de infiltración, pues voy a provocar encharcamientos. Sí, entonces eso es lo que se tiene que cuidar, ¿no? Si es más permeable, pues también debo de a lo mejor mantener más tiempo esa lluvia, ¿no? Para que pueda, pues, ganarle a la velocidad de infiltración, ¿no? Sale. Entonces, eso es una ventaja. La otra es que podemos alcanzar eficiencias de aplicación del 80%, arriba del 80%, dependiendo del sistema, pues, de los cuidados que tenga, ¿no? Para aplicar el agua. Al ser, digamos, más controlado, yo puedo automatizar o mecanizar todo el sistema, ¿no? Para que a ver si abran con puertas de manera automática, ¿no? Con un cuarto de control que se pueda abrir, cerrar, quitar aspersores, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que es que entre. Esa es la ventaja que tiene también. Los inconvenientes, pues, es su costo. Son más caros que otros sistemas, ¿no? Sobre todo costos de instalación o costos iniciales, digamos, y luego los gastos de explotación o los gastos de operación, fundamentalmente por la energía
dado que el equipo vas a utilizar equipos de bombeo, entonces requieren energía eléctrica la mayoría, entonces tendremos que tener un costo por energético. Dificultad de la fecundación cuando se riega en época de floración, como cae la lluvia, entonces pues cae sobre la planta, etcétera, entonces puede no ser tan bien fecundada, ¿no? Como lo hacen con cuidadito todas las abejas y todos los animalitos que luego hay por ahí, ¿no? Que es lo que luego también hace la fecundación. Tenemos entonces también el otro inconveniente es velocidades del viento y dirección del viento, entonces tenemos que orientar de alguna manera nuestros laterales portaespesores con el propósito de que tengan menos efecto el viento sobre ellos. No se pueden utilizar aguas salinas, ya que, bueno, esto como cae el agua directamente en las plantas, pues también les puede afectar, ¿no? A su desarrollo, sobre todo en el follaje, ¿no? Entonces, digamos que en términos generales son las ventajas e inconvenientes que tendría este tipo de sistemas. ¿De qué elementos consta o consiste un sistema de este tipo? Digamos que podemos tener sistemas, en términos generales, sistemas fijos, es decir, donde yo tapice toda mi superficie de riego de aspersores y tuberías, o puedo tener sistemas que sean portátiles, que esto es lo que más se utiliza, ¿no? Un sistema donde yo pueda mover las tuberías laterales portaaspersores y los propios aspersores, ¿no? Voy a comprar solo una cantidad de tuberías y de aspersores que me permitan regar toda mi zona de riego de los 10 usuarios o de un usuario y luego esos moverlos. Por ejemplo, yo puedo pensar en solo comprar los equivalentes a un usuario y todos esos los voy a mover para los restantes 9 usuarios. Pues un día puedo yo regar, sí, ¿esto de qué depende? Del intervalo de riego. Supongamos que el intervalo de riego fuera de 10 días, que es, yo riego una vez y de aquí voy a regar hasta el día, si riego en el día 1 y mi intervalo de riego es de 10 días, entonces voy a volver a regar hasta el día 11, ¿sí? Hasta el día 11 y entonces el día 1 riego la zona 1 o el usuario 1, el día 2 riego el usuario 2, el día 3, hasta el día 10 voy a regar en el usuario 10 y el día 11 repito otra vez, me regreso al usuario 1, ¿no? Entonces, de esa manera. O puedo regar en el día 1 las 10 zonas, las 10, no las 10 zonas, sino una franja del usuario 1, una franja del usuario 2, otra franja del usuario 3 y otra franja del usuario 10, y luego al día siguiente cambio a otra franja del usuario 1, cambio a otra franja del usuario 10, ¿sí? Entonces, esa es una elección que yo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo quiero hacer este riego? Pero voy a comprar solo un cierto número de laterales y un cierto número de aspersores que me permitan moverlos en toda la zona de riego, ¿no? O de un usuario o de varios usuarios, ¿no? ¿Sale? Entonces, eso es, digamos que los dos grandes tipos de sistemas de riego, fijos y portátiles. Y tendríamos, esos fijos o portátiles tendrían que requerir pues un equipo de bombeo que proporcione el gasto, cantidad de agua y la presión que se requiere. Voy a tener tuberías principales, las que salgan pues del equipo de bombeo y lleven el agua hasta los hidrantes. El hidrante es una válvula, un control para poder yo cerrar, abrir y mandar agua a distintas zonas. Tendré también tuberías de distribución, las que van a conducir el agua hasta la parcela, donde ya voy a tener yo mis aspersores y los dispositivos de aspersión, que son ya los encargados en una parcela de distribuir el agua en forma de lluvia, ¿no? Mojando un cierto diámetro. Estos son los sistemas de lo que consiste una instalación de riego de este tipo. Los aspersores, ya los elementos que van a proporcionar el agua, pues se tienen de esos 3 tipos, desde tuberías perforadas. Yo puedo tener una tubería perforada y que proporcione un chorro de agua, es menos controlable y menos homogénea la superficie que va a mojar, ¿no? Pero puedo tenerlos. Y consisten fundamentalmente pues, de tubos que pueden ser metálicos
pueden ser de PVC y lo que hacen, pues tener orificios para que salgan chorros de agua y la estén distribuyendo. Pueden ser de baja presión, de los que se pueden tener franjas regadas de 5 hasta 15 metros y son utilizados en este tipo de cultivos, hortalizas y algunas flores, allá de Tuxpan de las flores. Aspersores no giratorios, que pueden ser también chorros a través de orificio, pueden ser de baja presión y pueden ser para franjas de 0.5 metros hasta 5 metros, más apropiados este tipo de aspersores no giratorios, pues para invernaderos, donde tengo yo menos área de riego, menos franjas que regar. Y tenemos finalmente los aspersores giratorios, que son chorros a través de una boquilla, se mueven bien por golpeo o bien girando, de baja y media y alta presión. Y el riego que van a proporcionar pues, va a depender del espaciamiento al que se encuentren. Hay una cosa que se llama marco de riego, pues, va a depender del marco de riego. Y son los más utilizados en la agricultura para el riego ya a gran escala. Dentro de los más utilizados para la agricultura, esos aspersores giratorios, vamos a tener esa clasificación desde baja hasta alta presión en función de la presión que estén manejando, por supuesto. Entonces, por ejemplo, los de baja presión son aquellos que manejan presiones menores a 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto es 20 metros columna de agua o 2 bares también. Y caudales menores a 1000 litros por hora. Lo común es que este tipo de aspersores mojen marcos de riegos de 12 y 15 metros y pueden ser utilizados también para jardines, para hortalizas, para frutales. Luego vendrían los de media presión, aquellos donde la presión que se esté manejando es de 2 hasta 4 kilogramos por centímetro cuadrado, de 20 hasta 40 metros de columna de agua, donde se manejen caudales de 1000 a 6000 litros por hora. Y son útiles o se pueden hacer con espaciamientos de 12 por 12 o de 24 por 24. Este es el marco de riego, 12 por 12, rectangular, cuadrado, o de 24 por 24, cuadrado también, o puede ser rectangular. Siempre estos marcos de riego se ha pensado que sean múltiplos de 3. ¿Por qué? Porque las tuberías que se venden, por ejemplo, si es de aluminio, pues tiene 6 metros, entonces puedes cortarlos a 3 metros o de 6 metros. Y te da esos marcos, ¿no? Para tener menos desperdicios. O las tuberías de PVC, que son también las que sobre todo las tuberías aspersores, que son laterales y que se van a mover, entonces requieres tuberías ligeras. Las tuberías ligeras, pues son esas, ¿no? Las de PVC, las de aluminio, que son las más utilizadas. Ahora ya tenemos el polietileno, ¿no? Mangueras de polietileno que también pueden ser utilizadas y ahí, pues tampoco, ya esta limitante de 12 por 12, pues ya también se puede mover, ¿no? Porque, bueno, ya tengo mangueras yo no puedo tener la cantidad longitud que se requiera. Luego tendremos los de alta presión. Los de alta presión, pues aquellos que ya manejan presiones superiores a los 4 kilogramos por centímetro cuadrado, 40 metros columna de agua y caudales mayores a los 6000 litros por hora. Para ya poder proporcionar esta cantidad de agua, pues ya requerimos no solo una boquilla, ¿no? Sino hasta 3 boquillas para proporcionar esa cantidad de agua que se requiere. Y este tipo de sistemas son más comunes en los cañones, digamos, son elementos autopropulsados, no es que estén fijos, ¿no? Sino es una estructura, digamos, ¿no? Que va regando a medida que va avanzando, tiene un elemento autopropulsor. No sé si los hayan visto ahora en las zonas de riego, luego aparecen por acá por el Bajío, por Guanajuato, en algunas ocasiones por ahí los tienen, o en el norte pues también, Sinaloa y esa zona, ¿no? Que sí son zonas de riego pues más importantes. Esta es la clasificación de los aspersores, los que vamos a utilizar, los que se pueden utilizar en la agricultura. La siguiente lámina, pues pueden observar ahí los marcos de riego. ¿Qué tipos de marcos se pueden elegir? Pueden ser pues esos 3 que tienen ahí, cuadrado, rectangular o triangular o forma de rombo, donde la estrella está identificando el aspersor y el rectángulo o cuadrado
achurado es, digamos, que el área de influencia de un aspersor, y a esa área de influencia, digamos, que se le llama marco de riego. En términos generales, es la separación que existe entre los laterales portaaspersores, la línea punteada, y la separación entre aspersores, la distancia A. Entonces, ese es el marco de riego en términos generales, la separación que hay entre aspersores y la separación que hay entre laterales portaaspersores. Cada línea, pues tendrán que colocarse aspersores que pueden estar, pues, en la propia, directamente sobre la tubería, o tener una tubería portaaspersor, ¿de acuerdo? Entonces son las, digamos que los marcos de riego que se tienen, pueden ser, les decía yo, desde 3x3, 6x6, 12x12, 15x15, 18x18, múltiplos de 3, y este de acá, ¿no? Digamos que el marco triangular, pues ven ustedes que es como si fuera 3 bolillos, ¿no? Pero también sigue siendo, digamos que la separación entre aspersores y la separación entre laterales, pero no colocados de manera uniforme, sino a 3 bolillos, ¿sí? O como se conoce de esa manera. Pues tendríamos esa disposición de aspersores. Ustedes elegirán, pues, una de ellas, ¿no? Más separación, menos aspersores, pero debo de entender que va a haber menos homogeneidad en el riego, en la superficie que voy a regar, y más si se hace en horas de viento y en horas de máximo viento, ¿no? Entonces eso es lo que se tiene que cuidar. Ese marco de riego, una vez que ya lo defino, pues debo de asegurarme de que el marco, el aspersor, pues no va a regar de manera cuadrada, ¿no? Sino va a regar de manera circular, una superficie circular, y eso va a ser el diámetro mojado, y es también lo que está mojando cada aspersor con esa lluvia o intensidad de lluvia que esté proporcionando. Se debe de buscar, pues bueno, que la separación que haya entre aspersores, o que haya un traslape de ese diámetro mojado entre todos los aspersores, ¿no? Para que pueda garantizarse, pues, el mojado de toda la superficie que se pretende. Pues debe de haber, este achurado que está aquí, pues esas son las influencias que se tienen, ¿no? Entre cada diámetro mojado. Depende de esa condición de separación entre laterales y aspersores, marco cuadrado y triangular, el 60% del diámetro mojado, ¿no? Es lo que tendríamos que tener aquí, ¿sí? O van a mojar eso. Si yo lo separo de esa condición, va a haber un traslape, pues, del 40%, digamos, ¿no? Luego, entre marcos rectangulares, pues se tiene un poquitín más, ¿no? De esa condición. Una vez que ya hemos definido el marco de riego, pues lo que nos hace falta determinar, lo que debemos determinar para poder encontrar las cantidades de agua que debe de pasar por una tubería, pues es la duración del riego. La duración del riego es, digamos, que el tiempo que va a estar, pues, regando un aspersor, ¿no? ¿Cuánto tiempo en horas? Pues ese dependerá, pues, del uso consultivo, ¿no? Depende de cuánta agua esté proporcionando. Y esa duración del riego se va a obtener como la dosis total, cantidad de agua que esté necesitando la planta, entre la precipitación media o pluviometría. Esta es la cantidad de agua que vaya a proporcionar el aspersor. Y esa cantidad de agua que vaya a proporcionar el aspersor, tendremos que considerar la velocidad de infiltración del suelo. Tiene que ser, pues, lo más cercano a ese valor, ¿no? Que sea próxima al valor de la velocidad de infiltración del suelo. Con eso obtengo yo el tiempo que va a estar en operación un aspersor, con esa fórmula. Para poderla determinar, esa dosis, esa duración de riego, pero también el intervalo de riego, que es, como les había comentado, el tiempo que debe de transcurrir entre un riego y el siguiente, ¿no? Para una misma zona. Y depende de todas estas características. Depende de la profundidad radicular H. Depende de una característica del suelo, que es la densidad aparente. Depende de la humedad disponible, y esa humedad disponible
depende de la capacidad de campo y del punto de marchitamiento, y estos parámetros también dependen del suelo, es decir, la cantidad de agua que se puede estar almacenada en ese suelo. Si es un suelo con cierta porosidad, pero que no se infiltre, pues va a almacenar más agua, ¿no? Por tanto, puedo yo tener intervalos de tiempo más alejados, porque se puede almacenar más en el suelo, ¿no? Y el agua tomarla, pues, de ahí, por un factor de agotamiento. Este factor de agotamiento depende también del cultivo. Para cada cultivo hay un valor en los documentos de apoyo que les pasé por ahí. En algunas de las tablas, en alguna tabla viene, o en el de la FAO. Entonces, también depende del cultivo. El perímetro, el punto de marchillamiento y la capacidad de campo dependen del suelo, de la textura del suelo. Se puede obtener con algunas fórmulas que también que les di ahí en la ¿cómo se llama? En los documentos de apoyo, o de tablas, definiendo la textura del suelo, si es un suelo arenoso, o arcilloso, o suelo franco. Pues estos valores, la profundidad regular también depende del suelo. Entonces, todos estos los van a obtener de tablas, en las que les he proporcionado por ahí. Por tanto, entonces, esta es la dosis neta, la dosis, digamos, total, ya considerada la eficiencia de aplicación del sistema. Si es por aspersión, pues hay una eficiencia buena, 80 también, más del 80. En un sistema por roteo es mucho más alta esta eficiencia, ¿no? Dosis neta entre eficiencia de aplicación, así van a obtener la dosis total. Tengan en cuenta, ¿no? Si ya está considerada en los requerimientos de riego calculados en las tablas de uso consultivo, entonces aquí ya no la consideran, ¿no? Porque lo estarían dobleteando, ¿no? Pues aquí, solo que no la hayan considerado allá. El intervalo de riego lo van a obtener en función de esa dosis neta y de las necesidades totales. Las necesidades totales o necesidades hídricas, pero a nivel de día. Y eso se va a obtener como la diferencia, si están considerando la precipitación efectiva, como la evapotranspiración o uso consultivo menos la precipitación efectiva. Entonces, el valor que obtienen acá lo dividen entre esos requerimientos de riego. Si no consideran la precipitación efectiva, pues lo eliminan de acá y será dosis neta entre evapotranspiración. Si consideran la precipitación efectiva, entonces será dosis neta menos esa diferencia, ¿no? Nomás recuerden que el resultado de aquí es en metros cúbicos por hectárea. Hay que transformarlo en algún momento a milímetros. Recuerden ustedes que yo les dije que 1 milímetro de agua corresponde a, ¿cuánto? ¿Cuánto dijimos? A 1 litro por metro cuadrado, o a 10 metros. ¿Por qué? Por hectárea. ¿Sí? Entonces, con esa relación, entonces vamos a ver, entonces, así tendríamos que obtener el intervalo de riego, que son parámetros que van a permitir ver cuántos aspersores voy a necesitar y cuántos laterales. Y con eso el gasto, recuerden, necesitamos diámetros de tubería. Estamos en un diseño, por tanto requerimos determinar esos diámetros, pero requerimos también determinar, pues, el número de aspersores, y eso depende del gasto. Entonces, con esto lo vamos a obtener en función de cuánto tiempo queramos que esté operando nuestro sistema y cada cuántos vayamos a regar. El gasto por aspersor, ¿qué cantidad de agua se requiere? Pues va a depender de lo que esté proporcionando la lluvia, cuánto es esa lluvia, y depende del área que esté mojando, el marco de riego. El producto de eso me va a dar un volumen de agua, un gasto por aspersor, si la precipitación está en milímetros por hora, y esto está en metros cuadrados, debo de transformar uno a milímetros cuadrados, o los milímetros de la lluvia a metros, para poder tener metros cúbicos por hora. Y este es el gasto que debo de obtener. Si ese gasto es mayor de 1000 litros por hora, recuerden, pues ya necesito aspersores de alta presión, ¿no? Si está entre 600, dijimos que 600 y 1000, entonces tendremos de baja presión.
Pues eso es lo que tendremos que, de esta manera obtenemos el gasto que requiere un aspersor. Ese gasto es el que ahora, con ese gasto, voy a seleccionar el aspersor. Necesito un gasto que me proporcione esta cantidad de agua. Y luego veo la presión, pero para la presión necesito hacer pues un funcionamiento hidráulico con los conductos a presión, ¿no? Ver cuál es mi pérdida. ¿De acuerdo? Veamos, este es un ejemplo, este lo vamos a ver allá. Digamos que aquí es un esquema, ¿no? De cómo se podrían colocar. Yo tengo digamos, mi zona, mi hidrante, y este hidrante pues va a controlar toda esta es una tubería, digamos, la principal, que viene pues de tomada del canal, tomando el agua del canal con una bomba, y trae aquí, ¿no? Si acá tuviera otro usuario, pues la tubería principal seguiría y tendría otro hidrante acá para controlar esta zona. Entonces tendremos aquí esta tubería principal. Necesitamos calcular el diámetro. Para calcular el diámetro, pues necesito yo determinar cuánta agua requiere toda esta zona. Después vendrían las tuberías de distribución, estas que ya están dentro de la zona de riego, dentro de la parcela de riego, y de esas tuberías de distribución se van a conectar los laterales, tuberías también laterales, donde van a estar colocados los aspersores. Por ejemplo, aquí yo tengo, pues digamos que 4 laterales, y esos 4 laterales pues se van a estar moviendo para acá, ¿no? Puedo empezar aquí y mover mi aspersor, mi lateral y mis aspersores en toda esta franja, y empezar aquí y venir hacia acá, ¿no? O pueden empezar los dos aquí y venirse hacia acá, ¿no? Como quieran. ¿De acuerdo? Entonces, así, este es un esquema, pues, de cómo se podría regar con 2 tuberías, con 2 tuberías, y esas hay que estarlas moviendo. Bueno, este es otro ejemplo que vamos a ver más en la siguiente clase. ¿Qué hora es? 8:25, no sé si alcancemos ahora. Tendremos, digamos que este es un esquema de un hidrante, es una válvula, y esa válvula consiste, pues, en este caso, de un volante para poder abrir o cerrar, pero también para controlar, debe de haber elementos para controlar o la presión y el gasto, un medidor de flujo y un medidor de presión que me asegure que estoy proporcionando la cantidad de agua que está requiriendo la zona, o que está pasando por esa tubería, tal que el agua que está requiriendo, y a qué presión, para asegurar que se moje el diámetro que se requiere. ¿De acuerdo? Entonces, este es un esquema de esas tuberías. Puede ser este otro esquema con la tubería de distribución, con 5 posturas, es decir, esta solo con, ¿qué se compraría para regar toda esta zona? Yo compraría nada más estos números de aspersores, 7 aspersores y una tubería lateral, y con esta voy a estarlos moviendo, voy a estar avanzando a la postura 2, a la postura 3, a la postura 4, a la postura 5. Debo de regar toda esta zona en el intervalo de riego que se está considerando, ¿no? O bien, en 10 días, si esto fuera un usuario, en 10 días debería de regar toda esta zona de aquí. Lo puedo hacer en un día, pero necesito pues, tapizar aquí de aspersores y de tuberías laterales, ¿no? Pero si tengo 7 días de intervalo de riego, pues bueno, puedo ir regando una franja cada día, ¿no? Y evito, o me sale más barato el sistema. Otra manera, ya con 2 zonas, puede ser, aquí también comentarles, puede ser que los laterales estén alimentados, este es el lateral, estén alimentados por un extremo, o puede ser que los laterales estén alimentados por un extremo, pero que la tubería pase por el centro, ¿no? de su sistema. De esta manera, o bien puedo tener 2 tuberías aquí, dependiendo de los diámetros y de la cantidad de agua que me esté proporcionando, que requiera yo en esta zona, porque puedo tener luego tuberías pues muy grandes, ¿no? De diámetros mayores, pues tengo que reducir mis zonas de riego. Entonces tendría yo aquí una tubería que viniera por aquí, y a la mitad, de aquí hacia acá, y de aquí hacia acá. ¿Qué necesito también? Otro, esto es importante, la topografía. La topografía. Estos trabajan, imagínense ustedes,
que las curvas de nivel fueran disminuyendo hacia acá, hacia este extremo. Y si yo dejo mis laterales ahí, ¿qué estoy haciendo? Pues tengo más variaciones de la presión por ese desnivel que hay. Como va bajando acá, y si hay un desnivel de 2 metros, pues ya también esta distribución de presiones va a ser inequitativa, digamos. Se busca también que las variaciones de presión no sean tan importantes. Entonces, en ese sentido, ¿cómo debo de orientar yo mis aspersores? Pues que queden sobre la misma curva de nivel, ¿no? Entonces, los laterales yo debería orientarlos siguiendo las curvas de nivel, ¿sí? Y eso además tengo que ver el viento, ¿no? Si todo me coincide, pues a todo dar, ¿no? Pero si no, también debo de buscar eso, que los laterales estén orientados sobre la misma curva de nivel para evitar variaciones importantes de la presión, que tengamos casi la misma presión en todos los aspersores. Y si también paso mi tubería de distribución por el centro, pues entonces también estoy ayudando a que tenga menos variaciones, ¿no? Porque reparto, la que tenga en este extremo será la misma que la que tenga en este extremo de acá, ¿sí? La misma presión. Entonces se busca eso también, ¿no? Tener menos variaciones de la presión. ¿Por qué? Porque la variación de presión va también a afectar el gasto. Variaciones de presión importantes pues van a tener variaciones del gasto, en menor cantidad, puede tener menos gasto. ¿Sale? ¿Están ahí? Díganme algo. Contéstame algo. Moya. Todo bien hasta Carolina, ahorita. Todo bien, todo bien. Estamos Sí. bueno, Seguimos aquí, no se profe. Sí, sale. Entonces, de esa manera, ¿no? Puedo tener esta otra condición. Con los laterales, ¿cómo los puedo mover, no? De esa manera. Otra. Vamos a ver si hay otra por acá. Esta no es con tubería, digamos que rígida, sino son mangueras. También existen mangueras corrugadas, digamos, ¿no? Que se pueden compactar. Pues lo que voy a hacer yo es también comprar bien o todas estas cantidades de manguera y luego moverlas hacia acá, o una también, ¿no? Una, y la voy moviendo día a día, dependiendo otra vez del intervalo de riego que tenga. Entonces, ¿cómo se hace el riego? Se hace de la parte más alejada a la parte más cercana a la tubería de distribución. ¿Con qué propósito se hace eso? Bueno, se hace con el propósito de que hay gente aquí maniobrando, por tanto, si quieren tener huellas del trabajo, pues entonces lo hacen de aquí para allá, ¿no? Para que vean las botas, todos los zapatos llenos de humedad y de lodo, ¿no? Pues si lo hacen hacia allá, pues bueno, tendrán aquí la gente, pues no le va a dar la vuelta, si un individuo está aquí, no le va a dar la vuelta acá por la zona seca, ¿no? Y venir acá, sino que se va a ir de aquí directo, ¿no? ¿Por qué? Para mover este aspersor, lo que hace es tomar la tubería y el aspersor y compactarlo y traerlo a esta zona de acá. Y luego, para la siguiente duración del riego, pues va el individuo otra vez y lo mueve hacia acá. Y finalmente, otra vez, para otra postura de riego o otra duración de riego, va y lo mueve a esta zona de acá. Entonces, es ir compactando la tubería hasta regar toda la franja que se requiere, ¿no? ¿Cuál franja? Pues toda esta que está aquí, el área de influencia de toda esta manguera y aspersor. Y lo que les decía, ¿no? El que se haga desde la parte más alejada, entonces con el propósito de que esté seco por donde va a pasar el individuo a estar moviendo esta zona, ¿no? Y no estar pasando ahí, pues al final de cuentas es lodo y está húmedo, entonces si se está dando más agua de la velocidad de infiltración, pues entonces vamos a tener encharcamientos, más mojado todavía. Es otra manera, ¿no? Con mangueras corrugadas o mangueras flexibles. Esto ya no vamos a ver. Esto es lo que les decía, ¿no? Las variaciones de la presión, el gasto de riego, el gasto que va a requerir un ramal es un lateral, es decir, qué cantidad de agua tengo que ingresar yo aquí en el extremo que esté alimentando a mi lateral
por aspersores o a mi ramal, como lo nombro acá, el gasto requerido va a ser igual pues al número de aspersores o número de salidas que tenga por el gasto que requiera cada aspersor. Si yo tendría que, si yo estoy regando con una, aquí es elegir, ¿no? ¿Cómo va a ser mi riego? Si yo solo voy a tener una manguera y la voy a mover todos los días, entonces ese va a ser el gasto con el que voy a calcular todo este diámetro de tubería. ¿Por qué? Porque cuando la mueva acá va a ser el mismo gasto, tiene el mismo número de aspersores, ¿sí? 1 o 2 los que tengan, y voy a manejar, voy a llevarle la misma cantidad de agua por aquí. Lo mismo cuando esté aquí, pues este tramo de aquí debe tener el diámetro para que pase el gasto que requiere este aspersor. ¿De acuerdo? Pues para eso yo requiero conocer ese gasto para determinar ¿cómo se llama? Mi diámetro de tubería y obtener la presión a la entrada del aspersor para poder garantizar que el aspersor va a tener la presión requerida, los 2 kilogramos, los entre 2 y 4 o más de 4, ¿no? Dependiendo del tipo de baja o alta presión que tenga yo como para entregar el agua. De esa manera, después, bueno, esto era antes, estas son las pérdidas que necesito, ¿no? Las pérdidas por fricción o las pérdidas de energía calculadas pues, con la fórmula de Darcy, la fórmula de Darcy, y esto es lo que les había comentado, ¿no? El riego por aspersor. Deben existir variaciones del 10% en el caudal cuando se presenten variaciones del 20% en la presión. Es decir, yo puedo aceptar estas condiciones, tener variaciones de la presión del 20% y eso me va a afectar en el 10% de variación del gasto, ¿no? Entonces yo tengo un gasto de 1 metro, ¿de cuánto? De 1 litro, de ¿cuánto dijimos? De 600 litros por hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay variaciones del 20% en la energía, pues entonces yo puedo tener variaciones de 10%, o voy a tener esos 1000 litros por hora menor, ¿no? ¿En cuánto menor? En ese 10%. ¿Cuánto es 10%? 100, ¿no? Alrededor de 900 litros por hora. Esa va a ser la variación si tengo variaciones del 20% en el, ¿cómo se llama? En la presión. ¿Sí? Variaciones del 20% me representan variaciones del 10% en el caudal. Pues eso con los cálculos se ve. Aquí es la manera de calcular el factor de fricción y todo lo que hay, ¿no? Esto es de manera manual, pero esto lo vamos a hacer con EPANET. Una vez que tengamos ya definida la red de tuberías, pues nos vamos a EPANET y determinamos el diámetro. Proponemos un diámetro y vemos que con ese diámetro se asegure la presión. Si no, si mis pérdidas son mayores, pues bueno, tendré que cambiar mi diámetro, ¿no? Aumentarlo para tener menos presión, porque eso también me asegura menor potencia del equipo de bombeo. ¿Sale? Bueno, esto es otro esquema de cómo se podría regar, ¿no? Un ejemplo que hacíamos a mano cuando esto lo hacíamos a mano. Vemos aquí cómo según una pluviometría de 5.8 y de esta manera de mover los aspersores y los laterales. En el día 1 regamos todo. Lo único que se compra son 5, ¿cómo se llama? 5 laterales y ¿cuántos aspersores? 5 por 5, 25 aspersores y esos los están moviendo. En el día 1 se riega toda la zona. En el día 2 se mueve esta aspersora a esta zona y a esta otra zona, ¿no? Y hasta completar el ciclo. Vean, esto es al final de cuentas lo que tenemos que seleccionar, el aspersor. Y el aspersor, noten que este es un aspersor que va a tener una boquilla de 5 milímetros que pesa 154 gramos y que requiere una presión de 3 a 5 bares, casi 3 a 5 kilogramos por centímetro cuadrado, para que pueda proporcionar un gasto de 1.600 a 2.100 metros cúbicos por hora, de 1.6 a 2.1
metros cúbicos por hora, o de 1.600 a 2.100 litros por hora, y que va a tener un diámetro mojado de 30 hasta 34 metros. Yo aquí lo que tengo que hacer es que este diámetro, que mi marco de riego quede sobre este diámetro, si es rectangular, que la hipotenusa de ese triángulo que se forma sea igual o menor que 30 o 34, ¿no? Para asegurar que el diámetro mojado encierra a mi marco de riego. Así lo voy a seleccionar yo, ¿no? Yo conozco el gasto, el que hemos calculado previamente, los litros por hora, veo si y conozco el marco de riego. El marco de riego es de 24 por 24, 18 por 18, por tanto, veo si queda dentro de aquí. Si este es el que selecciono, ahora en mi funcionamiento hidráulico, en mi cálculo de las presiones y de los diámetros, debo de asegurar llegar a los aspersores con esta presión de 3 a 5. Quiere esto decir que la potencia de mi equipo de bombeo deberá de considerar estos 30 metros columna de agua, más las pérdidas de energía, más el desnivel topográfico entre la localización del equipo de bombeo y la localización o la elevación del terreno en el último aspersor o en el aspersor más alejado o el que tenga la elevación mayor. ¿Sale? Así tendríamos que seleccionar el aspersor de los fabricantes que lo hagan, ¿no? Esto ya lo tenemos. Bueno, pues este es moviendo esta es otra distribución, ¿no? No sé si es la misma de acá. Sí, en el día 1, con los 5 laterales y los 25 aspersores, riego todo un usuario. Al siguiente día, muevo todos estos aspersores a esta otra parcela. En el tercer día, muevo todos los aspersores laterales a toda esta zona. Y así, ¿no? Hasta terminar en el día 5, en el día 6, vuelvo a iniciar, ¿no? O puedo dejar, el propósito es dejar un día, ¿no? Un día más para poder, pues de descanso y de revisión de aspersores y de laterales, ¿no? ¿Cuánto es lo que se estima que una persona puede llevarse moviendo un lateral de unos 200 metros de longitud con sus aspersores hasta 2 horas, ¿no? Para poder cambiar todos estos hasta acá, ¿no? Hasta 2 horas puede hacerlo, pues en menor tiempo, ¿no? Pero se puede estimar eso. La duración del riego, pues tampoco la duración del riego depende de las jornadas del trabajo, la jornada de trabajo es de 8 horas. Esa es la jornada de trabajo, entonces máximo pueden estar 8 horas, pero también va a depender de cómo se esté proporcionando el agua desde la presa. Entonces, cómo se tiene que elegir cada cuánto se está proporcionando el agua, ¿no? Y qué cantidad para poder nosotros tener todo este sistema operando. Y también, pues el individuo no es que vaya y llegue a las 8 de la mañana a abrir las válvulas de la obra de toma para dejar pasar el agua, y el agua pues no inmediatamente llega, ¿no? Entonces también debemos de considerar eso, ¿no? Máximo unas 6 horas de duración del riego, y si no, pues que sean menos, ¿no? Y tampoco es que trabajen 2 jornadas, ¿no? No hay trabajo de 2 jornadas, casi no hay que una persona, 2 turnos, digamos, ¿no? Un turno matutino y otro turno vespertino, regularmente es todo por la mañana, ¿no? Entonces habría que pensar en duraciones del riego incluso todavía menores, ¿no? A lo mejor de 3 horas, que sí nos aseguren que va a haber agua, ¿no? Que hay tiempo para poder tener agua, ¿no? En todo ese transcurso del día. Que ya pusieron el agua debería estar a las 7 de la mañana, que no, pues a las 9, bueno, pues de 9 a 12, ¿no? O de 9 a 1, porque el individuo pues también no tiene que irse a checar a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Porque quien opera esto pues es gente de la Comisión Nacional del Agua. Entonces no se va a esperar a las 3 de la tarde, ¿no? Pues siempre se va a ir antes. Entonces pensar en todo eso, ¿no? Para la hora que decidan sus duraciones y sus jornadas de trabajo y sus intervalos de riego. Una cosa es lo que se esté calculando y otra como lo hagan en el campo, ¿no? Hay que considerar todos esos elementos o factores que los van a afectar, ¿no? Y que a veces pues, sí hay que tenerlos en cuenta de cómo lo hace la gente, ¿no? Pues así, por uno,
por mucho que quiera uno, pues una la parte teórica y la otra como lo haga, ¿no? Entonces intentar mezclar las dos, ¿no? No mezclar lo que ustedes conocen de los aspectos básicos y teóricos con lo que se está dando, ¿no? Intentar que eso se haga lo mejor posible, esa unión, con el propósito, pues, de que se atienda esto de la mejor manera posible. Mejor manera me refiero a eficiencia, ¿no? Que sea eficiente su sistema. ¿Sale? Bueno, aquí tenemos, Profe, sí, ejemplos y más ejemplos de expresores. Sí, dime ¿quién me habla? no. Y por ejemplo, ¿usted nos va a dar la disposición de los aspersores o nosotros la vamos a proponer? Ustedes proponen sus disposiciones, que ustedes van a conocer su terreno, cómo son sus áreas, sus Ok. polígonos de riego, ¿no? Ajá. Ok, Entonces ok. ustedes hacen su propuesta, Gracias. ¿sí? ¿Alguien más? ¿Qué pasa si se tiene que regar en ¿cómo se llama? En temporada de mucho calor, pues ahí hay que pensar en tiempos de exposición, duraciones de riego menores y también con marcos de riego más cercanos, ¿no? Para que el agua permanezca menos en el aire, ¿no? Y sea menos posible su evaporación. Lo mismo es en el tema de si hay muchos vientos y hay que regar, pues, si no hay manera más que regar cuando hace viento, pues bueno, pues también no hay que buscar que sean los tiempos de menor exposición, regar más veces en menos tiempo y también con marcos de riego más próximos, ¿no? No tan alejados. Recuerden que en la medida que el marco de riego es más alejado, pues la lluvia también está más en lo alto, ¿no? Más en el aire, más tiempo, ¿sí? O con gotas más gruesas. Pero también si lo hacen con gotas más gruesas, dependiendo del tipo de cultivo, pues puede dañar el follaje, ¿no? Esa fecundación, pues también ya la puede afectar. O sea, todos los factores tienen que considerarlos, ¿no? No se pueden evitar todos, ¿no? Pero en la medida de lo posible, pues que tengan menos afectaciones. Afectaciones las va a haber, pero pues, buscar que sean las menos. ¿Sí? ¿Qué más? Alejandro, ¿qué me quieres preguntar, Alejandro? Profe, no se ve la pantalla, se ve negro. Pero ¿qué quieres? ¿Quieres ver la presentación? Sí, sí. ¿Así? Gracias. Sí, aquí, por ejemplo, yo mostraba una alternativa de cómo se podría regar con 3 cultivos y todos estos se van a mover, van a regar toda esta franja y luego van a regar toda esta franja y así, luego se van a cambiar todos aquí, se van a conectar por otra tubería y van a regar esta franja, esta otra franja y finalmente estas 2 franjas, ¿no? Entonces hay que primero, ustedes tienen que decidir, primero, si los usuarios tienen la misma área y el polígono es igual, pues a todo dar, ¿no? Pero si no, pues tienen que también considerar el más desfavorable, ¿no? ¿Cuál es aquel que tenga mayor deformación o mayor longitud de riego, ¿no? Depende de cómo quieren hacer su riego. Y eso depende de cómo dibujen cómo hagan su trazo. Tienen la posibilidad de hacerlo, pues, rectangular, que es lo más fácil, ¿no? O cuadrado, mejor todavía. No tan irregular, pero si es irregular, porque así tiene que quedar, pues hay que elegir luego el más desfavorable, ¿no? El más desfavorable, el que requiera, pues, más. Recuerden que van a mover todos los aspersores, ¿sí? Entonces, o bien decidir el que requiera más aspersores, y luego se los van a ir cambiando. Si hay una zona que es de menor superficie, pues bueno, requerirá menos aspersores, ¿no? O distribuir 2 zonas, ¿no? Si tienen más o menos áreas parecidas, pues distribuirlo para que puedan tener, les digo, pues el costo que sea lo más económico posible, ¿no? Y eso significa tener el menor número de aspersores, tener los menores diámetros de tubería, fundamentalmente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más?
¿Qué más me quieren preguntar? Si no, pues para irlo dejando ahí y ya les subo esta presentación. Al ratillo se la subo para que la tengan. Y mañana vemos un ejemplo de esto, de cómo trabajaríamos. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Qué pasó, Nadia? No, nada, profe. ¿Como No, Pola? nada, todo está bien. ¿Sí? ¿Qué más? Todo bien, profe. Alejandro. Nada, profe, todo bien. Gracias, profe. Sí. ¿Quién más? ¿Quién Ahí más? dice que es un modelo en EPANET. Cuando calculemos, una vez que ya hemos decidido la disposición de aspersores y el número de laterales, vamos a pasar a calcular el diámetro de tuberías. Con el número de aspersores ya sabemos dónde va a estar el aspersor más alejado y cómo va a ser la distribución, cómo se piensa hacer esa distribución del agua, ¿no? Ustedes tienen 10 zonas, pueden ustedes pensar, 10 usuarios, 10 zonas, 10 parcelas, en comprar solo lo de una parcela, todo lo de una parcela, y luego de una parcela moverlos todos a las demás parcelas que tengan el mismo cultivo. ¿Sí? Y con esa definición, entonces ya sabemos cómo vamos a regar simultáneamente y cuánto va a durar el riego y a cada cuánto. Entonces el movimiento de los aspersores depende de esa duración de riego y de ese intervalo, lo mismo de los laterales. Y una vez que ya se definió todo eso, ya conocemos los caudales, entonces iríamos a calcular los diámetros de las tuberías, porque conocemos el gasto ya. Pues conocemos el gasto, proponemos un diámetro y vemos cuál es la pérdida de energía. Si con esa pérdida de energía para esa tubería garantizamos la presión que requiere el aspersor, pues ese será el diámetro que tendrá esa tubería, ¿no? Iríamos al cálculo de las tuberías, diámetro de las tuberías y la potencia del equipo de bombeo. Y ahí concluiríamos. Ahí concluiría pues la parte del diseño de esta zona de riego, ¿no? Con la selección de los aspersores, el diámetro de las tuberías y la potencia del equipo, y eso lo haríamos con el software EPANET. ¿Alguien más? No, profe. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Arturo Albarrán. No, doctor, no hay ninguna duda, todo quedó muy claro. Ya Sí, cuando empezamos a hacerlo, van a salir las dudas. Siembres tus flores. Oh, yo no hago las flores. ¿No? Hasta la otra vez, no. Hola. Fernando García. Fernando. ¿Tú qué dices, Fernando? Abre pues tu micrófono. ¿Está dormido? Espérate, no pongan el gallo. Todo está claro como el agua cristalina, Doc. Es excelente, Kevin. Bueno, pues ya seguro, pues es evidente que surgirán dudas, ¿no? Pero bueno, pues ahí estamos. No, sí, ahí lo dejamos. Mañana nos vemos entonces. Doc, Dime. ¿Te escucho? le quería decir, podemos resolver unas dudas con mi compañero Juan sobre nuestro trabajo. Dime. ¿Qué dudas? Pero es que le tengo que explicar unas cosas, no sé si para no quitarle pues el tiempo a los compañeros también. Salen, bueno, yo decía, pues si son, les puedo ayudar a ellos, pues mejor por aquí, si no, pues me mandas un mensaje o algo, WhatsApp, lo que quieras, y ahí lo vemos. ¿Sí o qué? ¿O qué hacemos? Como tú me digas. Sí, digo, bueno, a ver. Es rápido, de todos modos, digo, no creo que quite tanto tiempo. Es que nosotros, ¿puedo presentar? Sí.
A ver. Sí, sí lo está viendo, Doc. No aparece todavía, pero Lo estoy presentando. a ver, ahorita que aparezca. Ya está tu pantalla. Ahora sí, ya, dime. Sí, ya lo veo. Y bueno, nosotros tenemos nuestro punto de salida de este lado, después de Cienger, y pues acá evidentemente vendría lo que es la corriente principal. Sí. Está chiquita tu zona. De este lado. Sí, está muy chiquita, justamente de eso le quería comentar. O sea, en todo caso, nosotros pondríamos la cortina de la presa aquí, Así es, correcto. pero nuestra... Lo que pero el tendrías que fencho irte- o Habrá que ver el que- volumen que almacenaría la presa sería muy poca, realmente. Pues cuánto, si es así, tú requieres, Y vamos a ver pues- cuánto requieres de agua. Y es que si hay precipitación efectiva, eso te va a hacer que tengas menos. Y en caso de que... Yo creo que a lo mejor vas a requerir pues, como 1 millón de metros cúbicos, a lo mejor anual, no lo sé. En caso de que la tengas que hacer allí, Y está... pues, lo más que puedes almacenar, entonces vas a proceder de manera contraria, ¿no? Vas a ver la cantidad de agua que puedes almacenar, es la física, ¿no? La que Pues- la topografía te permite. Conoces ese volumen, entonces, a ver, vas a preguntarte, con este volumen, ¿cuánta superficie de riego Sí. puedo regar? Ya con los resultados que vas a obtener de tu uso consultivo, pues sacas una media, ¿no? De los, ¿cómo se llama? De los usos consultivos. Entonces tú divides el volumen que tienes almacenado entre esa media de usos consultivos y obtienes una superficie, ¿no? Obtienes el área para que te pueda alcanzar con esos términos medios, ¿no? Un poquito menos como es medio. Así en términos generales, ¿no? Habría que mirarlo bien, pero así podrías estimar qué área alcanzarías a regar con eso y pues nada más regarías eso. Entonces cambiaría ya lo que yo te he dado. Ya me dirás, oye, pues Sí, no me alcanza a también. regar esto y ya yo te diré, pues entonces, a ver, vamos a ver cómo la distribuyes, ¿no? Pero eso sí tendrían que irlo, ya eso lo vas viendo ya dependiendo de estos primeros resultados Claro, que vayas bueno. obteniendo de tu volumen acumulado y de tus usos consultivos para poder comparar cómo va a estar tu volumen. Y eso ¿Cómo? lo tendríamos que poner, obviamente, en las conclusiones. Sí, pero no vas a ver. Esa información de que, pues, de que nos tuvimos que ver las ¿Esa información de que qué? Digo eso de que, por ejemplo, o sea, eso que me acaba de decir usted lo voy a poner en las conclusiones, pues. Sí, pero previamente tienes que comentar, ¿no? De que me tuve que ajustar porque Cuando ya tengas tu volumen acumulado, dices claro, y luego también. cuando tengas también tu demanda anual, tu volumen de demanda anual, pues para ver qué diferencia hay. Ya sobre eso decidimos. Pero en esa parte ahí tienen que detenerse pues todos, ¿no? Si tienen la misma situación. En ese momento ya me comentan, me dicen, pues me está dando estos resultados, no me va a alcanzar el agua. Pues entonces ya vemos si tienes que disminuir tu superficie de riego o qué hacemos. ¿Sí? ¿Alguien más o qué más? Aquí, pues tú tienes ahí muy riego bien. aquí inmediata, ¿no? Bueno, pues Ahí no tienes el... era todo. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar al respecto? Sí, tú ahí puedes ser tu zona, más verifica pues que esté por debajo de la curva de nivel pues te digo, como frontera, el Namín, y todavía con más seguridad, pues el fondo del río, en la cortina. Es que en algunas ocasiones también se utiliza, cuando la cosa está muy complicada para hacer canales, en ocasiones se utiliza el río para transportar el agua cuando no está contaminado, ¿no? Cuando no está contaminado se utiliza el mismo río y bueno, de ahí se hacen algunas represas, unas presas derivadoras pequeñas
represitas para derivar hacia un canal, para hacer el canal más pequeño. Pero eso significa que tengas también tu ¿cómo se llama? Tu zona de riego, pues más aguas abajo, ¿no? Digo, con niveles más bajos de la zona donde vas a hacer tu represa para que pueda. Sí, y que se preste también la topografía para hacerlo. Así es, una pequeña presa derivadora. ¿Sí? ¿Alguien más? No, prof. No, pues entonces ahí lo dejamos. Y nos vemos en la siguiente, ¿no? ¿O qué? Sí, Doc. Sí, Vale, nos vemos. Doctor, ya nos vemos la próxima clase, no hay. Hasta Bueno, mañana no a hay duda. todos. Mañana también va a ser a las 7. nos abandonó. Y ahora se ha ido. Pinche Kevin, ¿para qué preguntas? ¿Una vez Calderón? Sí, ya, Calderas, aprovecha esta. Pero ya se salieron varias, ¿no? Ah, bueno. Te pasa, Fabiana. Pero pues era hasta agosto, ¿no? Yo digo que el burger se la come. Bien triste, sí. Me estoy llorando. En el trabajo, Mario. Ah, pues qué vamos a decir al Pues ya, respecto. pues ya. Pues yo digo que en todo caso de que por Pues ya me ejemplo cuenta de no se verdad. puede hacer nada, ajá, o sea, una convivencia entre nosotros, aunque sea, no sé cómo vean, con lo que se supone que Erendira nos iba a dar, pues ya, ponemos algo y ya, se acabó ahí el problema. No sé cómo ven. Eso es esa parte, ¿no? Calderón dice de la ceremonia, no de la... Igual la fiesta, pues esa la podemos hacer cuando queramos. Ajá. Ah, ándale. Ah, bueno. Pues que si no se va a poder hacer la ceremonia, pues ya, ¿qué más decimos? O sea, pues si no se va a poder hacer, pues ya caminamos.
Es como Nosotros de, aquí online. Oye, Calderón, Pues. las fotos sí todavía se van a hacer, ¿no? en Minecraft. Ok, ok. Oye, ¿y qué onda con las cartas? ¿Con la qué, güey? Ajá. Ujú. Está mal. ¿Alguien sabe algo del Ceneval? Pues yo pregunté en la facultad que si iba a haber trámites administrativos y que ellos iban a dar a conocer cuándo se iban a empezar a poder hacer. Qué triste. Ah, sí, por eso te digo que ellos nos dijeron que en general, pues ellos iban a publicar cuándo se iban a poder empezar a hacer ese trámite. Y entonces el servicio también está detenido y todo, pues. Sí, pero igual sí tenemos que subir los informes y todo, ¿no? Al CIA. Sí, porque no te dan de baja. Simón. Qué triste, de veras. Ah, Ay, Kevin. ¿Qué tal? Entonces ya podemos irnos. Ok, gracias. Ay, Bueno, no Oye, me nos falta vemos. burger. pues entonces digo, no creo que no. Ya, Kevin. Nomás me hiciste llorar. Andas lagueadísimo, Prende el micrófono, primo. Ándale, sí, otra vez el Ay, chilaca, así sí. fue el güey, primo. Y el Nahum también anda de espía. También la Gloria Barbosa. El Cus.